Buenas tardes, ingeniero. En el presente video se va a proceder a explicar la realización del laboratorio 4 sobre el teorema de superposición. Primero, conocer que el teorema de superposición establece que el voltaje o corriente a través de cualquier elemento del circuito puede obtenerse sumando algebraicamente todos los voltajes o corrientes individuales generados por cada fuente actuando por sí sola, con todas las demás fuentes igualadas a cero. Además, se sabe que las fuentes de voltaje igualadas a cero equivalen a un cortocircuito, mientras que las fuentes de corriente igualadas a cero equivalen a un circuito abierto. Por lo tanto, ya con esos conceptos vamos a proceder a armar el circuito, para el cual se necesitan 4 resistores, 2 multímetros digitales, 2 fuentes de voltaje de corriente directa y la protoboard. Vamos a proceder a instalar todos esos componentes. La protoboard. Las 4 resistencias. Las 2 fuentes de voltaje. Y vamos a usar también 2 multímetros. Entonces, según el esquemático del circuito, en la izquierda tenemos la fuente de 20 voltios, que esta va a ser nuestro V1. Vamos a V1 de 20 voltios. Y la otra es de 12 voltios. 12 voltios y este es nuestro V2. Listo. Tenemos la primera resistencia, que es de 1 kilo ohmio. La siguiente es de 2.2 kilo ohmios. Le ponemos por aquí. La otra resistencia es de 820 ohmios. Le cambiamos esto a ohmios. Esto ohmio. Y esta última resistencia, que es de 470 ohmios. Listo. Procedemos a conectar las 2 fuentes al circuito. Entonces vamos a conectar esto a la parte positiva. Por aquí va a ingresar la corriente. Igualmente, esta fuente de acá tiene que ser acá su corriente. Vamos conectando el circuito. Aquí se divide en un nodo. Viene la corriente por acá. Así mismo esta corriente llega por esta última resistencia. Y procedemos a conectar esta resistencia de tierra
Asimismo conectamos las fuentes de este punto común. Y listo. Vamos a iniciar la simulación para ver que todo el circuito funcione. Entonces, como podemos ver, si están aquí el valor de los 20 voltios y de los 12 voltios, vamos a proceder entonces a medir el valor del voltaje y de la intensidad con las dos fuentes. Uno vamos a necesitar para el amperaje. Entonces, según el esquemático que está puesto en el laboratorio, la polaridad para medir el voltaje va a ser que este positivo se venga al extremo izquierdo de la resistencia, el negativo al extremo derecho. El voltaje se mide en paralelo y sabemos que la corriente se mide en serie y necesitamos encontrar la corriente que pasa por esta resistencia de 470 ohmios, por lo que aquí vamos a realizar una conexión en serie. Igualmente la parte positiva ponemos aquí y la parte negativa la conectamos con la resistencia. Entonces ahí tendríamos los valores de voltaje y corriente total, por lo que vamos a anotar esto. Listo. Entonces tenemos del voltaje 952 milivoltios y corriente 25.5 miliamperios. Entonces vamos a anotar estos datos aquí en estas notas para la posterior comprobación de que si se cumple el teorema de superposición. Tenemos que la corriente es igual a 25.5 miliamperios y el voltaje es igual a 952 milivoltios. Entonces esto es para la corriente y voltaje total. Esto lo vamos a dejar por aquí. Ahora, el teorema de superposición nos dice que tenemos que igualar una de las fuentes, primero una de las fuentes a cero. Entonces así vamos a crear un cortocircuito y vamos a poder analizar el circuito con una sola fuente. Vamos a comenzar con esta fuente de V1 igualándola a 0. El voltaje está en 0, por lo que ahora vamos a ver los datos. Y nos sale que para la corriente tenemos un valor de 25.5 miliamperios y para el voltaje tenemos un valor de menos 6.53 voltios. Listo, entonces vamos a obtener la simulación para anotar esto. Entonces, cuando D1 es igual a 0, tenemos que la intensidad es igual a 25.5 miliamperios y el voltaje es igual a menos 6.53 voltios. Menos 6.53 voltios.
Listo. Este valor negativo del voltaje se da porque estamos trabajando con esta fuente, entonces la corriente entra por aquí y nosotros estamos midiendo este valor de voltaje con la polaridad contraria, entonces por eso nos sale este valor así negativo. Ahora, vamos a volver a dejar este voltaje de esta fuente en 20 y vamos a cambiar esto a 0, al B2 a 0, por lo que ahora vamos a trabajar únicamente con B1. Listo. Procedemos a ver los valores. Entonces, podemos ver que aquí nos arroja un valor de 0 amperios la corriente, esta corriente IX, y el voltaje VA nos da un valor de 7.48 voltios. Aquí nos da 0, por lo que se dice que la corriente es vaga, entonces al ingresar la corriente por aquí, aquí se encuentra un divisor de voltaje, de corriente, perdón, y una parte de la corriente se va a ir por esta resistencia de 2.2 kiloohmios y la otra parte de la corriente se va a ir por esta otra sección. Y al haber un cortocircuito, la corriente va directamente a tierra. Entonces por eso la corriente no se viene por esta parte en donde existe esta oposición a la corriente. Listo, entonces procedemos a anotar estos valores. 7.48 voltios y 0 amperios cuando nuestra V2 es igual a 0. Entonces tenemos cuando V2 es igual a 0, la corriente es igual a 0 amperios y el voltaje es igual a 7.48 voltios. Listo. Entonces con estos datos nosotros ya podemos comprobar el teorema de superposición, ya que como sabemos al final para comprobar este teorema se debe sumar ambos resultados que nos dieron para las corrientes. Para la corriente sumaríamos esta I, que es de 25.5 miliamperios. Esto cuando V1 es igual a 0, y cuando V2 es igual a 0, sumamos esta de 0 amperios. Entonces sería 25.5 más los 0 amperios, nos da un total de 25.5 miliamperios. Y ahí queda comprobado que que el teorema de superposición sí se cumple. Asimismo, para el voltaje tenemos este valor de 7.48, se suma con este valor de menos 6.53 y podemos ver que aquí nos sale un total de 0.95 voltios, que es lo mismo que decir 950 milivoltios, que es prácticamente lo mismo, solo que con un pequeño grado de error, pequeño porcentaje de error. Entonces, de esta forma queda comprobado el teorema de superposición, ya que todos estos valores, al sumarlos, dan los valores calculados inicialmente. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.